Supongo que se oía. Se oye. Bien. Voy a hacer una explicación de tipo general sobre lo que es la ósmosis directa. En principio he preparado esta presentación siguiendo 4 apartados. En el primer apartado es qué son los procesos osmóticos en general y modos de operación de la ósmosis directa. Luego un segundo apartado, lo vea mejor, donde explicaremos cómo funciona la ósmosis directa y explicaremos también el concepto de polarización de la concentración en el soporte de la membrana, que es uno de los temas más importantes en ósmosis directa. Luego hablaremos de membranas, las membranas que hay actualmente en el mercado, los módulos, que empiezan a haber módulos ya de membranas para operaciones de ósmosis directa. Hablaré un poquito de soluciones osmóticas y las ventajas que puede tener la ósmosis directa frente a la ósmosis inversa y algunas aplicaciones que ya parece que se está utilizando la ósmosis directa. Bien, la primera presentación es muy simple, lo que voy a explicar, y es el típico experimento de ósmosis que podemos encontrar en todos los libros de química o de física elemental, que sería la ósmosis directa por definición, donde tenemos una solución que llamaremos solución osmótica, es una solución concentrada, una solución que tiene presión osmótica, y una solución alimento, que es una solución más diluida, menos presión osmótica, y hay un flujo a través de una membrana de ósmosis de la solución diluida, un flujo de agua hacia la solución concentrada. Es debido a la diferencia de presión osmótica. Y aquí no hay diferencias de presiones hidráulicas, es decir, esto va a presión atmosférica, y este fenómeno pues termina en el momento en que la presión hidráulica de esta columna pues es igual a la diferencia de presión osmótica. Esto es muy conocido, y esto es la ósmosis directa. Habría otro caso que sería lo que llamaríamos presión retardada por ósmosis, y es este fenómeno sigue incluso si ponemos presión hidráulica sobre la solución concentrada, sobre la solución osmótica. Siempre que esta presión sea inferior a la diferencia de presión osmóticas, pues sigue habiendo flujo en este sentido. Y es un proceso de ósmosis directa. Diremos que es directa siempre que vaya de la solución diluida a la concentrada. Y este caso llamamos de presión retardada por ósmosis. Eso se utiliza, o se piensa que se puede utilizar, para generar energía. Y finalmente pues hay la ósmosis inversa, ya muy conocida, que es revertir el flujo a base de presión hidráulica. Bien, para ver un poco el aspecto energético del proceso, quizá este gráfico nos puede ayudar. En este gráfico aquí tenemos una representación del flujo de agua a través de la membrana, y en este eje la diferencia de presión hidráulica. Entonces, un proceso de ósmosis directa sin diferencia de presión hidráulica, estaríamos en este punto de aquí, el flujo de agua es de la diluida a la concentrada, este caso de aquí, y no se requiere energía. Simplemente lo que pasa es que la solución osmótica se diluye, va perdiendo presión osmótica, pero en principio no se necesita energía mecánica, luego veremos qué pasa. Luego, si ponemos un poco de presión, pero no superamos la diferencia de presión osmótica, pues el sistema sigue siendo ósmosis directa, sigue fluyendo en este sentido, y claro, produce trabajo. ¿Por qué? Porque el flujo por una diferencia de presión, esto es potencia, produce trabajo. Por lo tanto, en todo este tramo de aquí estaríamos produciendo trabajo. En el momento en que se igualan las dos presiones, la hidráulica y la diferencia de presión osmótica, no hay flujo, y en el momento en que la presión hidráulica es superior que la presión osmótica, se revierte el flujo al revés, y en este caso de aquí pues tendríamos consumo de energía. Por lo tanto, estamos hablando de esto de aquí, básicamente de esto de aquí, que en principio no hay consumo de energía mecánica. Tipos de procesos. Podríamos hablar de 2 tipos de procesos. Aquellos procesos autónomos, y autónomo quiere decir tienes una solución osmótica con presión osmótica suficiente para producir el proceso de ósmosis directa, lo utilizas y claro, se diluirá la solución osmótica, pero si no se necesita regenerarla, a veces no hace falta, pues es un proceso muy rentable. ¿Por qué? Porque no consume nada de energía, simplemente va diluyendo una solución osmótica concentrada. El caso híbrido es más frecuente, y es decir, una vez la solución osmótica se ha diluido, hay que volverla a reconcentrar. Y entonces tendríamos otro caso, que sería el caso distinto, que tendríamos que regenerarlo. Aquí he puesto un ejemplo autónomo, es decir, sin regeneración. Otro ejemplo sin regeneración, un ejemplo que se habla mucho, pues el agua, digamos, del rechazo, de la desalinización de agua de mar, es una solución con potencial para la ósmosis directa. Y si se diluye, pues mejor, porque entonces ya se vierte al mar más diluida e incluso no hay problema. Por tanto, por ahí habría un beneficio, parece importante.
Pero en otros casos hay que reconcentrarlo. Si estamos en un sitio donde hay que regenerarlo, hay que reconcentrarlo. Entonces aquí hablaremos de dos tipos de reconcentración. O lo reconcentras con ósmosis inversa, y si se mira desde este punto de vista, desde el punto de vista termodinámico estricto, no tiene ningún sentido, por lo que se gana en un lado se pierde en el otro. O bien se reconcentra mediante evaporación, se gasta mucha energía por evaporación, ya lo sabemos, pero tiene la ventaja de que es energía térmica. Y muchas veces disponemos de energía térmica a baja temperatura. Sobre todo si aprovechamos evaporar en caso en que el camino desde la interfase que evapora y el condensador es corto, como es la destilación a base de membranas. ¿Por qué? Porque destilan a baja temperatura. Y hay mucho calor residual en las industrias que se puede utilizar. Por tanto, dos tipos, este y este. ¿Este se utiliza? Sí. ¿Cuándo se utiliza? Bien, puede ser mejor que la ósmosis inversa, porque aquí hay una recuperación de la solución osmótica por ósmosis inversa. Bien, en algunos casos en que la ósmosis inversa hay mucho fouling, hay mucho ensuciamiento, la ósmosis directa parece que no se ensucia tanto. Por tanto, ahí habría una ventaja. Porque claro está, aquí esta ósmosis inversa está regenerando una solución muy limpia, que es una solución de cloruro sódico, cloruro magnésico, una solución muy limpia, no tiene ningún problema. Y como aquí se ensucia menos, por ahí podría haber una ventaja. Modos de trabajar. Ya sabemos que las membranas pues, son asimétricas o son compuestas. Y uno puede poner la solución alimento tocando la membrana, o puede poner la solución alimento tocando al soporte. Generalmente se trabajará siempre con la solución alimento tocando la membrana. Si se hace al revés, hay más flujo, porque hay menos polarización, como veremos ahora. Pero, claro, hay el problema del ensuciamiento. Este sería el modo de presión retardada por ósmosis, y este es el modo más frecuente de ósmosis directa. No, yo no quisiera cansar con las ecuaciones, pero hay que explicar un poco qué es lo que pasa aquí dentro. Y esto es el caso de la ósmosis inversa, donde siempre vemos que las concentraciones en el seno de las soluciones no son exactamente igual a las concentraciones tocando la membrana. ¿Por qué? Por el fenómeno de la polarización. Fenómeno conocido. Pero aquí la polarización, digamos, es externa, es en el fluido, y sabemos que la polarización externa se puede disminuir muchísimo con velocidades tangenciales elevadas. 3-4 metros por segundo, prácticamente desaparece la polarización. ¿Qué sucede en la ósmosis directa? Pues en la ósmosis directa, que es este caso de aquí, pues sucede que hay una gran polarización de la concentración dentro del soporte. Y esto sí que no se puede eliminar a base de flujo, porque es difusión, pura difusión molecular a través de un medio poroso. Y esto realmente lo complica muchísimo. Digamos que este quizá es el talón de Aquiles de la ósmosis directa en este momento. Y es cómo reducir esta polarización. Bien, simplemente recordar que para analizar esto pues habría dos ecuaciones más o menos complicadas, una que es el flujo de agua y otra que es el flujo de soluto, y luego tener en cuenta que estas ecuaciones trabajan siempre con las concentraciones tocando las membranas, no en las soluciones. Por tanto, en este ejemplo de aquí podemos ver que aquí tenemos esta concentración en la solución osmótica, pero trabajando tenemos muchísima menos. Y este es el gran problema. Y aquí he hecho 4 números para ver qué significa esta polarización con datos que tengo de membranas de ósmosis directa, con soportes de ósmosis directa. Y por ejemplo, podemos ver que aquí, con un flujo de 11 litros hora metro cuadrado, un flujo, diríamos, normal, en ósmosis directa, se pierde un 70% de la presión osmótica. Por tanto, este es el gran problema. En realidad aquí podríamos tener 1000 atmósferas. Fácilmente se pueden alcanzar 1000 atmósferas. Pero si el flujo aumenta, se pierde muchísimo el soporte y llegamos a 80, 90, 100 atmósferas. Este es el gran problema y es un poco lo que quería explicar aquí. Bueno, simplemente que un proceso de ósmosis directa se puede parametrizar con 4 parámetros. La permeabilidad del agua, la permeabilidad del soluto, el parámetro del soporte, que viene a ser el grosor del soporte, pero matemáticamente expresado, y otro que es el coeficiente de reflexión. Membranas. Unas de las membranas más estudiadas son las que proporciona HTI. HTI es una compañía que ha vendido muchas membranas, ahora parece que está en malos momentos económicos, pero ha vendido muchas membranas y muchos investigadores han trabajado estas membranas. Entonces podemos ver qué es lo que han hecho. En realidad fabrican unas membranas donde lo importante es el soporte. El soporte es muy poroso y el soporte es muy estrecho. ¿Por qué? Porque quieren reducir la polarización en el soporte. Ahí es lo importante. Esta polarización en el soporte se mide por el parámetro estructural del soporte y en este caso pueden llegar a valores de 500
500 micras, que esto quiere decir que los poros, el soporte es como si tuviera poros rectos de 500 micras. En realidad son tortuosos y tal, pero aplicando una fórmula que hay aquí de la tortuosidad y la porosidad y tal, sería equivalente a esto. Y pueden llegar a 500 micras. ¿Qué se piensa? Pues que esto hay que bajarlo. Si se pudiera bajar a 400, pues esto mejoraría mucho el proceso. Y aquí tengo algunos parámetros de dos membranas, que tienen básicamente una que es compuesta y la otra que es de triacetato de celulosa. Es tan importante esto del soporte que si tenemos los parámetros para poder simular qué es lo que pasa, pues uno realmente sin levantarse de la mesa puede ver qué es lo que pasaría con los parámetros. Entonces aquí he hecho una representación de las dos membranas que tienen con los parámetros, qué es lo que sucede cuando aumento la presión osmótica. Fíjense que primero fluye mucho pero luego fluye poco. Aquí está el flujo a través de la membrana y aquí están las diferencias de presión. Una membrana, la otra membrana. Y claro, matemáticamente solamente yo puedo quitar el soporte. Si yo quito el soporte matemáticamente, pues esto es el flujo. Y esto es lo que uno podría llegar a alcanzar. Es inalcanzable, pero podríamos decir que es lo máximo alcanzable, que sería quitarle la polarización. Y es decir, aquí hay dos puntos experimentales. Esto es un experimento hecho justo con un aparato muy similar al que hemos visto en la primera transparencia. Con sal, agua, unos agitadores, unos conductímetros y determinando estos parámetros. Y estos dos puntos son experimentales y este punto es según los parámetros de la membrana que vende esta compañía. Por tanto, ya vemos la importancia de esto. Otras membranas, hay otras membranas del mercado, simplemente citarlas. Quizá una también muy conocida es Aquaporin, esta es europea, HTI es americana, y esta es una membrana un poco especial porque emula lo que sucede en las paredes celulares, que es que la aquaporina, que es una proteína, deja pasar el agua y no deja pasar las sales. Y han fabricado una membrana con estas proteínas. De hecho, van bastante bien. Lo que pasa es que son súper delicadas. Son muy delicadas. Hay que guardarlas muy bien y tal, pero tienen buenos flujos. Y luego, pues hay que decir que también hay gente, investigadores básicamente, que está probando de fabricar nuevas membranas con polímeros y tal y tal. Pero diríamos que de momento comerciales, HTI y algunas más que ahora veremos, y Aquaporin, que ahora quiere expandirse y quiere empezar a colocar membranas en el mercado. A nivel de laboratorio ya las vende y se han probado. ¿Cuáles son las casas? Pues Aquaporin, CSM, Toray, HTI, que ya digo que está ahora, parece con problemas económicos, Poriferia, Toyobo, estas son las grandes marcas de membranas. Quizá ahora en este momento Poriferia es una de las importantes. Módulos de membrana. Las membranas pueden ser planas o pueden ser incluso enrolladas en espiral. Planas, pues podemos encontrar membranas planas a nivel de laboratorio. Aquí tenemos un ejemplo de Sterlitech. Poriferia, pues apuesta por las membranas planas y hace stacks, hace pilas de membranas planas con una densidad de superficie de membrana bastante elevada. Y HTI ha hecho membranas enrolladas en espiral, nosotros las hemos probado. Aquí hay la cabeza de una de estas membranas y van bien. Ahora, una membrana enrollada en espiral para ósmosis directa no es una membrana enrollada en espiral para ósmosis inversa. ¿Por qué? Porque tiene que haber flujo por un lado, entrada y salida por el otro. Es distinto de la ósmosis inversa, que solamente hay salida por uno. Entonces, bueno, aquí he dibujado un poco qué es lo que pasa, pero la solución osmótica entraría por el centro y tiene que pasearse por dentro de la bolsa de membrana. Por tanto, ponen unas paredes y pasa por dentro y entra y sale diluida. Por tanto, la bolsa se quiere hinchar cuando le pones la solución osmótica. Y hay que vigilar que por el otro lado, donde viene la solución de alimento, tenga presión suficiente para que la bolsa no reviente. O sea, tiene unas ciertas peculiaridades. Pero ya existen estas membranas también. Respecto a las soluciones osmóticas, bueno, sobre el papel se pueden crear soluciones osmóticas de presiones elevadísimas, sobre todo si se coge una sal, que es muy higroscópica. Vamos, podemos llegar a 1200 atmósferas. Ahora, ¿qué sucede? Bueno, sucede lo siguiente: ¿qué quieres regenerar con una ósmosis inversa? Pues si quieres regenerar con una ósmosis inversa, tienes la limitación de la presión de la ósmosis inversa. Lo cual quiere decir que quedamos reducidos en esta zona de aquí, tan pequeñita, si regeneramos con la ósmosis inversa. Pero si se regenera evaporando, entonces tenemos todo el campo. Por ahí es donde puede realmente, creo, extenderse lo de la ósmosis directa. Bien, un poco simplemente explicar esto.
voy un poco rápido porque no sé cómo vamos de tiempo, explicar las dos formas de regeneración, por reverosmosis y forwarosmosis, es decir, directa e inversa, con gasto de energía eléctrica, y el otro caso por evaporación. Y sobre todo parece que el futuro estará en evaporar a baja temperatura. Esto sería lo más interesante. Evaporar a baja temperatura, es decir, tener soluciones, calentarlas a 60-70 grados y ya poderlas regenerar. Claro, podemos regenerar a presiones osmóticas finales que no hay límite. Al final podemos tener una solución osmótica con presiones osmóticas que nunca una osmosis inversa podrá competir con ellas, que por ahí es donde se podría abrir el campo de la osmosis directa. Voy muy rápido. Bueno, ¿cuáles son las ventajas? Se pueden tratar soluciones muy concentradas. ¿Por qué? Porque la solución osmótica puede ser de una presión elevadísima. Esta es una gran ventaja. No se ensucian tanto. Si no se precisa recuperar la solución osmótica, es maravilloso. No hacen falta tuberías de acero inoxidable, todo va a presión hidráulicas bajísimas, pérdidas de carga, simplemente. Y además, si se hace una osmosis inversa, es un proceso de doble barrera y por tanto la agua que se obtiene es muy buena. Y ya para ir muy rápido, ¿qué se puede hacer con la osmosis directa? Se puede concentrar. ¿Concentrar qué? Un alimento. ¿Te interesa tener un alimento concentrado? Es una cosa que se puede hacer. He indicado con rojo cosas que se están haciendo. Tratamiento de aguas provenientes de fractura hidráulica, el fracking. Esto sí, esto se están concentrando con osmosis directa. ¿Qué se puede hacer? Se puede obtener agua diluida a partir de la solución osmótica. Por ejemplo, lo de los hidropacks, que es coger una solución osmótica que es de azúcar, diluirla y obtener agua de mar. Luego lo explicaremos. Esto es el primer invento de HTI, lo veremos en la última transparencia muy rápidamente. Desalinización de agua de mar, se han hecho intentos, realmente me parece que es difícil que pueda competir con la osmosis inversa. Y producción de energía sería otra cosa. Y para ir muy rápidos, bueno, algunas imágenes de los del fracking, que sí, que lo están utilizando. Bueno, también hay quien está haciendo cosas con bioreactores de membranas. Tiene el problema de que, claro, siempre puede pasar algo de la solución osmótica al alimento. Y entonces, si utilizas cloruro sódico, que es lo más frecuente, pues los microorganismos igual no lo toleran, que vaya salinizándose. Esto es un pequeño problema. Algunas plantas que se han hecho de osmosis inversa en la península arábiga. Y estos ya son los grandes inventos. Un invento para regar utilizando pues simplemente fertilizante. Pues el fertilizante, ¿qué se hace? Una solución concentrada. Entonces se pone agua de mar como agua alimento y lo que va adquiriendo el fertilizante, la solución de fertilizante es agua dulce. Por tanto estamos trayendo agua del mar y al final aquello sirve para regar y en principio parece bonito. Podría servir para regar a partir de agua de mar si es que llegas allí con el fertilizante para hacer esto. ¿Cómo aprovechar la osmosis inversa y la osmosis directa para concentrar soluciones? Y bueno, esto del hidropack, no sé si lo conocen ustedes, pero esto es una bolsita que está hecha de membrana y dentro han puesto una solución de azúcar. Y entonces, pues, si un señor, pues, no sé, está en el mar y no tiene agua, echa la bolsita en el agua y claro, la solución de alimento es el agua de mar, pasa a la solución de azúcar que tiene mucha presión osmótica y va haciendo una solución diluida de azúcar y luego bebe el azúcar y es alimento y es agua. Esto con agua de mar y tal. Este desarrollo todo ha venido, y esto es curioso, por un encargo del ejército norteamericano. O sea, por ahí empezó todo y han ido desarrollando todo esto. Bueno, muy rápidamente, pero muchas gracias.